Bienvenidos al especial Abrazo de Acatempan o Feliz Día de Muertos. Verga. Correcto, esta vez. Bueno, ahorita no es Día de Muertos. Creyeron que nos íbamos a disfrazar, pero la neta, Nel. Sí. Estamos 2 semanas antes, no mamen tampoco, ¿no? Cagadamente, esta es la primera vez que total y absolutamente sí prendimos esta mamada a lo pendejo, ¿no? Bueno, más o menos. Ya ha habido otras veces, ¿no? No, mamón. Por eso Pero en especial. sí, o sea, sí sabemos que era un especial, pero ya ahorita que... Me pateé los huevos decir es un especial. Sí. Bueno, pero fuera de esas nomás. Pero quisiera empezar con esto porque parece que dije estupidez cuando dije lo de el abrazo de Acatempan. Pero pues, si lo piensas un poco, está la idea de que en nuestro ritual del Día de Muertos sí hay una especie de comunión, ¿no? La comunión Sí. entre la vida y la muerte, Sí. el recuerdo y el presente vivido. Sobre todo esa parte, ¿no? El recuerdo. Sí. Que cagadamente me acuerdo de una frasecilla por ahí de Fuentes que dice que justo el recuerdo es un deseo cumplido, güey. Claro, sí. Y sobre todo en este especial a lo que quiero llegar es precisamente a un recuerdo, ¿no? De nuestros difuntos, hacer una remembranza Sí. de aquellos que nos han dejado, y sobre todo en un sentido mexicano, ¿no? Sí. Sobre todo mexicano porque no es trágico, Claro. porque la muerte, y fuera de la pendejada esta o de la propuesta cristiana, Sí. la muerte pues, para nosotros no es un fin, ¿no? Sí, correcto. Entonces lo digo precisamente por cómo lo entendemos, un poco en esa caracterología o en esas jugadas o en esos juegos que hacemos como vatos, ¿no? Y yo diría en general, pero se ve más a menudo en vatos, ¿no? Que es Claro. esta parte de el soldado caído, ¿no? Sí, no, o incluso la otra caracterología que me enclocha mucho, que es haciendo un spoiler de una serie, la de Harina. ¿Recuerdas? Te comenté. Ok. La serie Harina, que viene de este sketch de Blackdoor, que es el güey del... que se armen los pinches chingadazos. En la primera temporada de esta serie, el cabrón pierde a su hija. Bueno, mejor dicho, el cabrón está a punto de perder la custodia de su hija porque su esposa mete una demanda, su ex esposa mete una demanda de custodia y la jueza ya lo iba a sentenciar de que no, ya no puedes verla y la chingada. Pero su compa le hace el paro, la oficial Ramírez, y ya le dan una chance, ¿no? Pero le dicen, pero tienes que irte, cabrón, a rehabilitar de tu pinche adicción a la coca, ¿no? Ok. Entonces el cabrón va a una reunión de narcóticos anónimos y ahí conoce un compa que lo lleva así lo lleva un putero y se hacen un desmadre, ¿no? Pero se hacen compas y el cabrón es escritor, pues se dedica a hacer biografías falsas de la gente. Y se hacen muy compas a tal grado que el cabrón lo ayuda a hacer una investigación. Entonces en una parte de esta investigación los cabrones tienen que ir al Cagadero, que es un barrio así bien nice. Ajá. Y tienen que ir a investigar una casa donde cometieron un asesinato. Y hay una señora, güey, una señora ya grande, que siempre se le echaba el perro a la harina, güey, así como de, oficial, hay una bañera muy grande, y el agua está caliente, la chingada, ¿no? Y entonces cuando están ahí, güey, como van de incógnito, van de encubiertos, llega la doña esta y así como de, ¿qué pedo que hacen aquí, no? Y el compa, el nuevo, el gordito, se sacrifica por el equipo. Y se ve, cinemáticamente se ve muy perro, que se ve en la harina y así, su compa nuevo, así como de... me toca, güey, es mi turno de
sacrificarme por el equipo, cabrón. Sí. Y se ve el gesto también de Harina, de su compa, donde dice, yo sé que lo que haces no es fácil, cabrón. Y sí se agradece, cabrón. Sí se conmemora. Sí es razón de conmemoración. En ese sentido, ya después, cagadamente después sí lo matan, güey. ¿Topas? Ahí está, ¿no? Por eso quería hacer este ejemplo narrativo y cinemático, es muy bueno para esto. Ajá. Porque hoy quiero hablar de los compas que se han sacrificado y que después han resultado muertos. No, pero que inclusive... O no. Yo diría que justo ese gesto del sacrificio, así entendido, digamos, como esa mofa, pero es que siempre hay ese picor, ¿no? Sí. En nuestras bromas. Sí. O sea, de que sí es una broma, pero sí hay... Vamos, es que sí tenemos presente ese morir constante, ¿no? O sea, nosotros mismos lo decimos y lo hemos dicho en otro podcast. Somos hombres muertos. Sí. Además de ser hombres libres, somos hombres muertos. Sí. Muertos varias veces. Sí. Y que somos poseedores de varias vidas. Esa es la data, ¿no? Inclusive yo diría la ultimate data de esta fecha, ¿no? Sí. Somos nosotros que regresamos, y un poco haciendo juego con nuestro último podcast, a consumir del mundo, Claro. a comer Sí. de nuestro mundo, y como regalo de nuestros compas más cercanos. Sí. Ciertamente hemos dicho o explicado esta noción de las múltiples vidas, Sí. pero ¿por qué no ahondamos en esta fecha? Las múltiples, Las múltiples muertes. Claro. Porque evidentemente concebimos como muerte al compa que se sacrifica, Sí. como que murió, Sí. al compa que se sacrifica, al soldado caído, o sea, que no fue el sacrificio como tal, sino sucumbió. Y todas esas como juegos retóricos que hacemos al respecto y alrededor de la muerte. Y sobre todo, ¿cuáles son las repercusiones de esa muerte? O sea, Sí. un poco ese juego que siempre hacen, ¿no? De cuando ponen al ser inmortal, ¿no? O al ser que se puede regenerar, ¿no? Ese juego es que el cabrón ha sentido la muerte varias veces. Claro. Y eso es traumático, ¿no? O sea, como lo ponen un poco en... Sí. Sobre todo creo que en los cómics, obviamente. Claro, ahí está. Fíjate qué curioso lo que mencionas, porque Sobre todo el trastorno del que revive, ¿no? No del inmortal, Sí. sino del revivido. sí, pero es que ahí está algo muy importante que precisamente los duchos en filosofía son incapaces de apreciar. Porque ¿cuál es una de las grandes eslogans de esa filosofía ducha en presentarse como filosofía? Perdón, es el barbarismo. Dicen su mamada esta del Heidegger y del Sartre y de los existencialistas: no puedes vivir tu propia muerte. Porque cuando... Y avientan la de Epicuro, ¿no? El famoso argumento de Epicuro. No puedes vivir tu propia muerte porque cuando ella llega tú ya no estás vivo, y mientras tú estés vivo no estás muerto, ¿no? Y naturalmente en este mundo no puedes vivir tu propia muerte. Ajá. Así biológicamente concebida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, por decirlo, ya sea en la literatura, en los cómics, en una película, nos topamos ante una trama en donde sí hay un individuo que por X y razón, invulnerabilidad, capacidad regenerativa, X o Y, sí se mató y revivió? Sí.
Y esto biológicamente solamente, pero podemos hablar de otras muertes que son igual de fuertes. Claro. Entonces, justo ese carácter traumático del ¿Sabes? retorno a la vida. Que me gusta porque yo diría que ese énfasis biológico y que está interesante, ¿no? Todas esas explicaciones lamentablemente a veces muy cientificistas o al respecto de no, es que el trauma que se genera, la psique y la chingada. A pesar de ser lamentablemente, como digo, cientificistas, sí ponen un enfoque ahí, ¿no? Sí. Pero sí hay un error cuando no lo ven en esas muertes que no son naturales. Sí. Sobre todo lo digo porque no hay un enfoque que no vemos eso a nivel social, ¿no? Claro. Y más que a nivel social, yo diría a nivel político, ¿sabes? Claro, no, y que en realidad es muy fácil de argumentar, ¿no? Pongámoslo fácil, estos güeyes, los cientificistas, entienden ya en un contexto, o ya para decirlo en corto, la muerte biológica la entienden, para definirla ya como muerte biológica, como el fin del individuo. E inclusive De la individualidad, porque precisamente el carácter orgánico del cuerpo no es que se destruya, se reconfigura en otras cosas, en otros tipos de minerales o de moléculas, pero a lo que se refieren es a la muerte biológica. Lo que quieren decir al final de cuentas es la pérdida de la identidad, la pérdida de la individualidad, la Claro. pérdida del sujeto, y eso no depende de nada biológico. Sí, agregaría una cosa más, ¿no? Un no retorno. Sobre todo, algo que está implícito en su concepción de muerte es un no retorno del individuo. Claro. Pero inclusive me iría más naturalistamente como están estos güeyes, ¿no? Un no retorno de las funciones biológicas. Claro. Porque, vamos, o sea, por algo es tan problemático ese pedo, ¿no? O sea, Sí. el vegetal ¿está vivo o está muerto, güey? Por eso tienen tantos pedos con esa pregunta, ¿no? ¿Se mató? O sea, simple y sencillamente eso, ¿no? Pero es que sus funciones orgánicas todavía están, güey. Por eso tienen ahí un pedo, ¿no? Pero no aceptan que efectivamente ya se mató y que va a tener una segunda muerte cuando sus funciones orgánicas se vayan a la verga, pero ya está muerto. Exactamente. Y lo digo, repito, donde estaba. A nivel político, güey, como no aceptamos esas muertes, no nos damos cuenta que efectivamente, voy a hacer un ejemplo, digamos, sobre todo de estructura de pensamiento, ¿no? Sí. Sí percibo en algunas culturas orientales una negación a morir, o sea, evitan morir, pero evitan morir ¿cómo? Evitan morir ante la paradoja, sucumbir a la muerte que supone la paradoja del existencialismo. Es decir, evitan la individualidad, porque separarte del conjunto, del cúmulo, para ser individuo, Implica la finitud del individuo. implica la finitud de tu ser como cúmulo, Sí, para también. ser individuo. Sí. Y al revés, ¿no? Cuando tú devienes, que también para nosotros eso nos espanta, ¿no? O sea, perder la individualidad para ser alguien alienado a la sociedad, ¿no? Sí. O alienado a ciertas estructuras. Sí. Y todo eso son a final de cuentas, pues sí, muertes, ¿no? Y que si nos damos cuenta, nos separa en gran medida el hecho de que nosotros, pues, los occidentales, estemos muertos en ese sentido, y los orientales eviten esa muerte, ¿no? Eviten la muerte de separarse como... Y eso precisamente se refleja a nivel político
en que pues los unos son muy, o sea, los occidentales todavía tienen cierto rango de libertad y los orientales tienen un nivel de estructura social muy limitado, ¿no? Muy... Pero ahí está entonces una reinterpretación total de esta película que ganó el Oscar norcoreana, ¿te acuerdas? La de Parásitos. Porque justamente, ¿qué es el parásito? Alguien que niega su individualidad al querer permanecer atado a un cúmulo como totalidad. Es decir, al que agarra un huésped y dice, de esta madre me alimento hasta que me mate. Sí. Pero justamente ellos nunca viven esa muerte. Ajá. Más bien su fin es ese, seguir consumiendo para no morir. Sí. No consumir para matarte, como sería el caso de la sofística, ¿no? Claro. O de lo que pusimos antes. O consumir como renovación de la vida, ¿no? Sí. Como es el caso de la tradición de la que estamos hablando, ¿no? Correcto, sí. Pero bueno, Sí. ya que aceptamos la muerte que supone ciertas estructuras y sobre todo lo que me llamó la atención es la parte de la paradoja, ¿sabes? Sí. Y creo que lo tenemos claro a nivel experiencia. Sí. La negación de la paradoja, el miedo a la paradoja, es el miedo rotundo a la muerte. Sí. Porque para aceptar la paradoja tienes que morir, carnal. Claro. Siempre para aceptar la paradoja hay que matarse. Sí, no, eso está muy Y claro por en eso Kierkegaard, ¿eh? Y por eso también no es coincidencia que los cabrones que tienen más en el tuétano esa madre de la finitud, más les caga de pinche miedo toda paradoja, güey. Sí. Y no pueden, o sea, si les presenta una paradoja y ahí se detuvieron, o sea, no cruzan el umbral. Sí. Y ahí es muy persuasivo y clarificador el desarrollo de la paradoja tal y como la pone Kierkegaard. Es que esta madre, para empezar, esta madre es un movimiento. Ajá. Es decir, es algo vivo, ¿sabes? Porque solo puedes aceptar la muerte desde la vida. Sí. El primer movimiento es el momento de la infinitud, que es un movimiento estrictamente filosófico, que es cagadamente el de los de la finitud. Ajá. Que consiste en decir, yo no soy un individuo, de mí no nace todo. Ajá. Es decir, soy parte de un todo. Es decir, como soy parte de un todo, ese todo sí es infinito, pero yo no. Como yo soy una parte, yo sí creo un infinito, pero yo no soy finito, yo no soy infinito. Ajá. En ese sentido, tengo que resignarme hacia mi finitud, Sí. a que me voy a matar un día. Y ahí es donde todos se quedan. En el primer movimiento, güey, nada más. Ajá. El segundo movimiento es el de la finitud, que es... el primer movimiento acaba con la resignación, es decir, pues ya puedes limpiar, ¿no? Sí. El segundo movimiento es con el que ganas la finitud de vuelta a través de la fe. Sí. Es decir, si el primer movimiento te lleva a una resignación porque aceptas que tu vida además está determinada a la finitud, pero si está determinada a la finitud, también está determinada a ciertas circunstancias, como que sea simple o que sea infantil. Y el movimiento de la finitud, el movimiento que regresa a la finitud, es la paradoja.
porque dice, sí, soy esa madre, pero el reino de Dios está aquí y ahora, perros. Ajá. No, pues, o sea, y se sigue, porque si mi vida es finita, aquí y ahora, si yo me mato aquí y ahora, ¿qué se sigue? Que ya renazco en la gloria eterna de Dios, es decir, en el reino. No mames, ya me encaché. Porque Es decir, gano la finitud de vuelta. Ya el cielo no es algo que esté allá afuera, no es algo que esté después de la muerte, Sí. en el sentido espiritual, en el sentido biológico, sino en el sentido espiritual. compaginaría la finitud con la propia paradoja. Claro, Y sobre todo, ni siquiera la finitud. O sea, la finitud como momentum. sí, Experimentamos la infinitud solo en la paradoja. La paradoja es lo infinito. sí, O sea, y esa paradoja se presenta inclusive mucho más fácil de las que luego nosotros nos aventamos, ¿no? O sea, es cagado porque justo en ese temor social que tenemos por la herencia de la analítica de la finitud, se presenta en todo momento esa negación de la finitud de algo y comienzo de otro algo, ¿no? O sea, la finitud de la soltería y comienzo de la relación. Por eso hasta se hacen, se ve como negativo, ¿no? Entre comillas. Igualmente al revés, la finitud de la relación y comienzo de la soltería de nuevo. Lo mismo, la gran negación que hay socialmente del paso de la niñez a la adultez. Entonces, todos esos pasos son paradójicos en tanto que hay un momento, y estos güeyes se desafanan de ese momento. Hay un momento en el que eres los dos al mismo tiempo. sí, Eres niño y eres adulto a la vez. sí, Y ese momento es infinito. Ese momento es el momento en el que perdemos cagadamente nuestra finitud para ser infinitos. claro, Entonces, cuando decimos que el reino de Dios está aquí, nos referimos, ese aquí se refiere, por supuesto, a todo momento del aquí, pero yo diría que más contundentemente a ese aquí, que es ese punto de doble afirmación. exacto. Correcto. Y sí, ya me hiciste. Y que cagadamente ese aquí es aquí en el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos cagadamente es esa doble afirmación. Claro, Por eso son 2 donde días. están los vivos y están los muertos Sí. a un mismo tiempo, en el mismo plano. Correcto. O sea, este día es el día que se festeja la paradoja. Sí, Es el festejo latinoamericano y yo diría mundial a la paradoja, que no existe, Sí. güey. ¿En qué otro día hay un día de la paradoja, güey? no. Me Y englocha. no creo que exista, güey. No creo. Que lo llamen así, güey. No. Y está cagado porque la definición de Kierkegaard es la fe es la paradoja de la vida. Y ahí está. ¿Por qué es la paradoja de la vida? Que la vida es la muerte. Que la muerte es la vida. Ajá. Y la fe sería esa doble afirmación. Claro. Y que veamos la fe en el sentido del que tiene también en nuestros días de muertos, ¿no? Porque podríamos decirle, ay, pero es que ni siquiera festejaban en realidad los mayas, güey, en realidad es una exposición, güey, del Halloween, güey. Pero no, es que déjate eso. Sí. O sea, de palabrita de historia sí, pero el verdadero movimiento, el movimiento mexicano es que nosotros sí decimos, sí afirmamos la paradoja.
Ese día se celebra la paradoja, ¿topas? Claro. Es decir, se celebra la fe. Sí. ¿La fe en qué? En la vida y en la muerte. Sí. Al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Nietzsche qué era? Nietzsche era un novio de prepa. Es un novio de prepa. Porque lo mandamos a la verga, ¿no? Porque sí, o sea, el gran pedo de Nietzsche era su vitalismo, ¿no? Sí. Su vitalismo. ¿Qué tiene? O sea, la neta de Nietzsche enclocha, ¿no? Pero a lo que voy es que. Como novio de prepa. Como novio de prepa, güey, pero llega a su fin, güey. Porque efectivamente el problema de Nietzsche es que sí veía como negativo esos güeyes a los profetas que abogaban la muerte, ¿no? Y obviamente estos güeyes seguramente tampoco sabían ni qué pedo estaban diciendo, ¿no? Pero lo interesante, o lo que en lo que estamos trascendiendo un poco a Nietzsche, es en ese pedo de esa profetización de la muerte, esa exaltación de la muerte que hacían estos profetas. No es que nieguen la vida. Claro. No es una negación de la vida como se entendía, ¿no? Sí. Y vamos, tampoco estoy diciendo que los profetas de los que Nietzsche se refiere están tirando la data que estamos tirando ahorita, Y ¿no? que sí es diferente y hay que hacer no hay que cansarnos de hacer ese señalamiento, que es un movimiento totalmente diferente al del pesimismo, porque el pesimismo ni siquiera llega al segundo momento de la finitud, se queda en el primero y dice, no, pues está bien culero, güey. Pero ni siquiera es, o sea, y su memato es de platiquita, güey. Sí. Porque la vida está bien culera, güey, me voy a matar. Pero es de platiquita, porque en realidad nada más quieren seguir viviendo bien culero. O mejor dicho, quisieran dejar de vivir bien culero. Exacto. Pero le temen a la muerte. Exactamente. O sea, dicen mejor me mato, pero tienen un temor, un terror tan grande Sí. que no lo hacen. Porque sí deberían de matarse. O sea, Y sobre todo el temor viene de que no pueden afirmar la fe, en el sentido en que no pueden hacer la doble afirmación Sí. de la vida y la muerte al mismo tiempo. claro. Porque justo cuando vemos vamos a decir, que existe y que experimentamos el peor de los mundos posibles. Y sí, lo diría, ¿sabes? En o bajo el sistema de mantenimiento de sensores narrativos. Sí, güey. Sí, totalmente. Pues nada más tu compa el chipólogo, ¿no? Ese güey vive en el peor de los mundos posibles, cara. Y diría que muchos de nosotros vivimos ahí. Sí, Llegamos a vivir ahí. sí. Pero el pedo de estos güeyes es que no se matan. O sea, Sí. ¿cómo te vas a la verga de ese mundo? Pues te matas, y esos güeyes lo dicen, ¿no? O sea, pues ya me mato, ¿no? O sea, Sí. o ya es inútil esta vida. A lo mejor no dicen me mato, pero un poco así está de fondo, ¿no? O sea, si esta vida es inútil, pues ya la verga. Sí. Pero no llegan a eso. Ese es el pedo, ¿no? Que no se matan. Porque Sí. cuando se matan, cuando se matan, dejan el peor de los mundos posibles y vienen al otro lado. Pero ahí está también la puerca, ¿no? Porque... Pero inclusive el peor de los mundos posibles desaparece por completo. Pero justo así es como se hacen candado ellos solos. Y sí lo dice Schopenhauer. Ajá. Pero es que el cabrón sí expone la paradoja, pero se le abre de decir la consecuencia, ¿no? Dice, el peor de los mundos posibles tendría también la cualidad de ser inescapable. Pero si es inescapable, es decir, si no te puedes salir, si no te puedes matar ahí, Sí. ¿qué significa? Sí. ¿Qué es? Infinito. Y si es infinito, admite la misma pluralidad dentro del mundo. Por lo tanto, habría un mundo en el que sí te podrías salir del peor de los mundos posibles. Un pliegue recóndito en el que sí te podrías salir.
Pero sigue ahí. Pero el peor de los mundos posibles sigue ahí. Sigue ahí. Y sin embargo... Ya te fuiste a la verga. Pero no solo ya te fuiste a la verga. En el momento de que te vas a la verga, ese peor de los mundos posibles se transforma, güey. Claro, porque ya no es inescapable, ¿topas? Exacto. Exactamente, exacto. Porque, ¿a qué voy? Cuando te matas y escapas del peor de los mundos posibles, el peor de los mundos posibles deviene memoria, deviene recuerdo, y deviene un recuerdo total y espléndidamente grato. Claro. ¿Por qué? Porque el recuerdo es ese deseo cumplido. Sí. El deseo cumplido de haber escapado de él. Claro. Entonces, la vida del peor de los mundos posibles, todo el recuerdo de ese pedo se vuelve algo absolutamente... El acontecimiento que extrae la gloria de su sufrimiento. Exacto, sí. Vergotl. Así que en realidad podremos decir que el movimiento pesimista es hipócrita, porque creen ser los más realistas del mundo cuando son los más chaqueteros mentalmente del mundo, ¿no? Claro. No, y inclusive voy a arriesgarme a ver si no nos funan. Ya tenemos 3 en TikTok. Ya no nos denuncien, culero. Me atrevería justo por el reparo necesario, ¿no? A decir que nosotros, por decir lo que estamos diciendo, no estamos orillando a nadie a la automatación en sentido biológico. Nah. Más bien diría lo contrario. Sí. Porque cuando te niegan el matarte en sentido no biológico, solo existe el biológico. Exacto. O sea, cuando estás en el peor de los mundos posibles y te niegas a matarte no biológicamente, solo te queda la biológica, güey. Porque además esa no la niegan. Claro. Esa no la niegan. Entonces, cuando nosotros abrimos pie a la automatación de forma no biológica, estamos salvando a un chingo de gente. Claro. Vergo. Sí, porque además hay ese juego muy curioso entre el temor a la paradoja y esa acortación, esa coaptación del sentido tanto de la vida como de la muerte. Porque cuando el pesimista te dice vivimos en el peor de los mundos posibles, tanto define la muerte como único sentido posible en tanto biológica, es decir, la muerte solo es biológica, tanto define la vida como dolor y sufrimiento, que termina precisamente con la muerte biológica, solamente. Claro. Es decir, para ellos precisamente, como definen tanto la vida como la muerte en términos de dolor que debe terminar con la muerte biológica, no se les ocurre o no pueden pensar o no pueden experimentar ni la muerte en un sentido que no sea dolor y sufrimiento, ni la muerte que no sea biológica. Claro, claro, sí. O sea, porque efectivamente en este campo sí hay muerte que tiene dolor y sufrimiento, ¿no? Claro. O sea, vida, ¿no dices? Sí, sí. Digo, en este campo en donde hablamos de muerte no biológica. Sí, claro. Sí, hay muerte que tiene. Pero no es. Pero no todas. Y no todo el tiempo. Exacto. O sea, también hay veces en las que te matas, pero es a todas márgaras, gozando, sí, aventándote del edificio, gritando he vuelto. Sí. Y que es una gran va a salir un TikTok sobre esto, pero
es la gran respuesta que le dan los estoicos a Schopenhauer. Que Schopenhauer les dice, no, es que esos güeyes eran pinches putos, decían que eran acá bien pinches ascéticos, pero pues se daban unas potas, güey, y vivían así con pinches mil sirvientas y así, ¿no? Cuando en realidad, lo que nos demostraron los estoicos es que el origen del sufrimiento proviene entre la desproporción entre nuestros deseos y el curso del mundo. Ok. Y suena sensato, absolutamente de acuerdo. No todo lo que desees se va a cumplir inmediatamente. ¿Qué es lo que querría decir el sentido del mundo, el curso del mundo, no? Pero sobre todo en el mundo, en el peor de los mundos posibles. Claro. Ajá. Y los estoicos le responderían, afirmando la paradoja del peor de los mundos posibles. Va, pero en realidad el curso del mundo tampoco es que vivas miserable la mayor parte del tiempo. Eso tampoco pertenece al curso del mundo. Ni siquiera al curso del mundo del peor de los mundos posibles. Ajá. Porque ya lo hemos dicho, porque si es el peor de los mundos posibles, debe ser infinito en sufrimiento, pero si es infinito en sufrimiento, es infinito en posibilidades también de escapar de él. Y si es posible escapar de él, ya no es infinito, por lo tanto, ya no toda la vida en el mundo, en el peor de los mundos posibles, es dolor y sufrimiento. Y es que ya está, o sea, sí, afirmando el verdadero sentido del peor de los mundos posibles, llegas al mejor de los mundos posibles. ¿Sabes? Y sobre todo llegas a lo que tenemos presente hoy. Que no hay mundo no conectado. O sea, si por definición un mundo dice que no se puede escapar de él, en automático se abre, o sea... Claro, es porque sería la paradoja del conjunto vacío, ¿no? Porque si no se puede escapar de él, una de dos, o es porque contiene a todos, pero al contener a todos no se contiene a sí mismo, por lo tanto esa madre está vacía. Ajá. O por lo tanto no existe, o como contiene a todos, contiene a todos menos a él mismo. ¿Topas? Sí. Por eso siempre está ese juego un poco cinematográfico, ¿no? De que los mundos siempre hay conexión. E inclusive fuera de los juegos cinematográficos, y volvemos, esa tradición que tenemos ahora mismo vuelve a ser esa reafirmación de lo que estamos diciendo, de que el mundo de los muertos se une con el de los vivos y al final de cuentas no hay esa, o sea, se niega precisamente lo que estábamos diciendo, ese no retorno que decían como definición de la muerte. Se niega ese no retorno de la muerte a la vida. O sea, se niega la definición de que la muerte es ese punto en el que hay no retorno de Sí. las funciones biológicas o del ser, ¿no? Sí, de la conciencia de la del yo. conciencia. Sí, correcto. Y eso es curioso porque sí es muy enclochante este día, esta celebración que tenemos aquí. Sí. Sobre todo para el extranjero, ¿no? Y sobre todo, yo diría que tiene su vida, ¿no? O sea, sobre todo su viveza, en el sentido de que recuerdas que antes había una gran crítica, ¿no? Y con justa razón, si lo piensas a nivel de estratega geopolítico. Cuando piensas que hay una especie de invasión cultural del Halloween, dices, va a desplazar nuestro Día de Muertos. Y sin embargo sobrevivió. Y no, yo diría que fue al revés. Claro. Ya nos tragamos al Halloween. Exacto. Pero ¿por qué? Es decir, es que justamente yo diría, habría que, por supuesto, profundizar muchísimo más. Pero por los elementos que ya hemos tirado, no es fácil tirar un día como estos, como por ejemplo lo haría el Halloween, ¿no? Sino más bien, porque precisamente el Halloween sí tiene esta noción
pero sobre todo, o sea, de una apertura hacia el mundo sobrenatural, ¿no? Sí. Pero no como toda esta... O sea, sí del mundo sobrenatural, pero no tanto así de esa paradoja. Vida, muerte, muerte, vida, ¿no? O sea, no está ese... Es más bien un platonismo. Claro, se abre el mundo de las ideas, Sí. y de ciertas ideas, no Sí. todas, para con el aquí, ¿no? Sí. Pero no es ese... No es tan impresionante como eso que sucede aquí, ¿no? O sea, no, porque son dos mundos que en absoluto parece haber conexión, como lo son el vida, muerte, muerte, vida, ¿no? O sea, porque de vida a muerte es claro que hay una continua y constante paso, ¿no? Sí. De la vida a la muerte, pero no hay un retorno, está negado ese retorno, y este día es como el ni madres, o sea, se desmadra esa negación. Y sí, el Halloween es completamente platonista, porque cómo se presenta ahí el retorno de la muerte. Absolutamente negado, y cuando se da, ¿cómo se da? ¿Cuál es la figura del que retorna de la muerte en la cultura del Halloween? El fantasma. Ajá. Y el fantasma como el fantasmata platónico, que es copia de lo real, pero que no es lo real porque lo real ya está en el otro plano. Claro, sí. Y aquí el fantasma tiene otro sentido completamente diferente. No, y que ni siquiera... Aquí más bien aquí en realidad le llamamos el aparecido. Claro. O inclusive porque topa, o sea, fantasma sí tiene este sentido terrorífico, ¿no? Sí. Pero obviamente no va en esta tradición, pues no vas a hablar de tus muertos en un sentido terrorífico. Los esperas con gusto a los cabrones, ¿no? Entonces se suele utilizar, se puede intercambiar, y eso está interesante, se suele intercambiar la palabra fantasma por alguna otra. Y curiosamente uno de esos sinónimos, no sé si por influencia nuestra totalmente o no, pero el hecho de que utilicemos esa palabra ya en sí mismo está interesante. Es como el espíritu, Claro. de nuestros seres queridos viene, y ese espíritu es mucho más, o sea, no tiene esa connotación de algo falso, ¿no? No, para nada. Más bien tiene la connotación de algo aún más íntegro, ¿no? Más Sí. puro de ese pedo. Correcto. Pero que cagadamente solo nosotros hacemos la diferencia. Claro, Porque es el Geist en alemán, es el espíritu y es el fantasma. Bueno, en inglés está el Phantom y el Ghost, ¿no? Que el Ghost viene del Geist. O sea, más bien ellos torcieron completamente el sentido del Geist y lo transformaron en el fantasma, ¿no? Sí. En el fantasmata, ¿no? Qué patada de huevo. También hay un Híjole, es que a ver si no nos funan, güey, pero yo le entro, ¿Cuándo el mono es de los valientes. Yo sí veo un signo de preocupación, el que esté resurgiendo, y ni siquiera porque esté resurgiendo en sí mismo, sino por la forma en cómo está resurgiendo, el uso y la simbología de la brujería, que es muy asociada efectivamente a la celebración del Halloween. Claro. Y que podrá tener, por supuesto, toda su positividad. Eso no se niega. O sea, las brujas sí eran científicas, y las brujas eran filósofas, y eran unas cabronas del conocimiento y lo que quieras, y sí las quemaban pues porque eran cabronas en lo que eran. Pero sí me preocupa cómo está resurgiendo esa cultura ahorita. Ajá. ¿Por qué?
tanto por el lado más obvio, que es el lado geopolítico, que es como estás armando su cultura con cosas que no están en su cultura, ¿topas? Sí. O sea, estás poniendo el contenido de en realidad todas las raíces que tenemos aquí, de las raíces culturales de aquí, y decir, es que es brujería, güey, soy bruja. Sí. O sea, eso ya es, para empezar, es una estrategia geopolítica errónea. Ajá. Pero también en el contenido mismo de esa reivindicación hay algo que me preocupa. Sí. Hay algo que me hace dudar. No sé tú cómo lo veas. Claro, es que hay una... Es que sobre todo se aborda desde ese enfrentamiento, desde esa confrontación, desde esa reivindicación de la bruja quemada injustamente. O sea, un absoluto... Es el equivalente del Sócrates, pero pues, femenino, ¿no? Claro. El quemado injustamente. Pero por ejemplo, y sí y no. Sí y no se retoma, por ejemplo, el brujo Bruno, ¿no? Que es la contraparte, muchos lo ponen, ¿no? Es la contraparte del Sócrates. Ajá. En tanto fue materialista, que él sí fue quemado vivo, ¿no? Okay. Que fue quemado vivo muchísimo antes de toda la casa de brujas. Okay. Pero... Y se nos olvida también eso, ¿no? Por eso no me gustan sí me gustan las reivindicaciones, pero no me gusta cómo las hacen, ¿no? Claro. Porque siempre tiene y ni siquiera es que eso sea lo que no enclocha, que es decir, no es que tenga un fin político concreto, no es desenclochante en sí mismo, claro. Pero sí el cómo. ¿Por qué? Porque por también ejemplo, el cuál, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué reivindicar solo a las mujeres quemadas? Cuando hubo también un chingo de vatos quemados, o de animales quemados, claro, de todo ser vivo que pasó por ese proceso. Claro. Pero es que justo vuelvo a eso, ¿no? O sea, es una reivindicación, pero desde ese sentido de contraposición, ¿no? Claro. O sea, por eso obviamente no ponen a los vatos, que son el centro de la maldad, y tampoco a los animales, pues ahí porque les vale verga, ¿no? La verdad. Sí. No, y porque, por ejemplo, justo, o sea, una reivindicación del sentido mágico, o de la noción mágica, porque hay una gran diferencia. O sea, hay una diferencia entre cómo se percibe la figura de la brujería o de la hechicería. Mencionas eso y hay una cierta imagen, ¿no? Sí. Inclusive como de cierta sabiduría, de cierta... justo, ¿no? Esa imagen socrática de la injusticia, pero y de rebelión y la chingada, ¿no? Pero cuando hablas de un fenómeno como el chamanismo, que es, curiosamente, el chamanismo es algo en lo que sí nos hemos puesto de acuerdo. Increíblemente nos hemos puesto de acuerdo, porque hablamos de chamanismo y nos podemos referir indistintamente a fenómenos occidentales como fenómenos de aquí latinoamericanos o sí. americanos en general, hasta africanos, ¿no? Africanos, orientales. O sea, esa sí sería una gran reivindicación. Claro. Pero cuando tú hablas de un chamán o de un chamanismo, ¿qué imagen te viene? O sea, ¿o qué imagen nos han vendido constantemente, no? Como ese pinche viejito loco o viejita loca que te da hongos, ¿no? Que te da, o que te pega así con plantitas y que la neta no pasa una verga, ¿no? O sea, que está toda pendeja o todo pendejo. Esto va clip.
Sí. Y que justamente, ¿no? Y que ya después tiene que llegar el padre o la bruja que sí le sabe o la chingada y ya resuelve bien las pendejadas, ¿no? Porque este es un charlatán. El chamán suele ser tratado de charlatán o de un güey que medio le sabe, pero la neta ya lo complejo ya no se mete, ¿no? Y la neta esas son pendejadas, claro, porque estos güeyes sí tenían un papel social político de unificación, güey. Y que es el análogo del sofista. Claro. Porque ¿dónde inicia la magia? En el discurso sofístico. Claro. Y que justamente ahora, ¿cómo es retratado el sofista? Como el charlatán. Una reivindicación verdadera de la brujería o de la hechicería comenzaría por la sofística. Y sabes, sí diría que a veces hay un raro intento del rescate y curiosamente justo por la brujería de ese poder sofístico. Sí. Del habla, ¿no? Sí. De los conjuros hablados. Sí. Pero sigue como esa misticidad, ¿no? Ese misticismo Sí. de que y justamente es un simpeo como el que ahorita hacen. Es un simpeo en el que dicen, es que la palabra que dice es la mágica. No la forma, o sea, no el pinche... O sea, no todo el sistema retórico, la intención, el gesto, timbre de voz, el momento. Sí. No, todo eso lo niegan para decir, es que es la palabra lo que es mágico. De nuevo, otra vez. Si la palabra es lo que... O sea, si repites esa palabra 1000 veces, ya ganaste, güey. Ese es de nuevo la introducción por debajo del agua del platonismo. Hay un contenido objetivo que tiene que calcarse acá. ¿Cuál es el sistema real de la brujería? Que ya vimos que es el platonismo, ¿no? O sea, imagínate, güey, pinche Giordano Bruno se vuelve a quemar otra vez, güey. Es decir, se mataría, güey, tu padre. Se mató ahorita, güey. Ya se acaba de matar. Se acaba de matar. Brujas, acaban de matar. Porque el Giordano Bruno regresó en Día de Muertos para matarse, güey. Gracias.